Experiencia Tech. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Mauricio López en un nuevo capítulo de Experiencia Tech, acá desde los estudios de Santiago Podcast. Estas instalaciones tan extraordinarias, así que si estás por ahí en busca de un espacio, no te olvides Santiago Podcast y vas a poder encontrar aquello que necesitas. Aquello que necesitas que tiene que ver con comunicar, tiene que ver con difusión, tiene que ver con marketing, incluso tiene que ver con temas de transformación digital o de experiencia de cliente. Tantas cosas que uno tiene que estar mirando para poder avanzar en el mundo tecnológico o en el mundo de los negocios incluso. Por eso que llamé a un amigo que sabe estos temas para tener una conversación. Entonces es que tenemos acá en Experiencia Tech muy cercana, muy humana, pero que nos permitan ir levantando algunos insights que te puedan ayudar a ti que estás desarrollando un nuevo emprendimiento o que te puedan ayudar a ti que estás en el corporativo y quieres aprender y seguir un desarrollo de carrera. Que estoy aquí con Daniel Rabanal. Daniel, ¿cómo estáis? Estaba esperando que presentara a otra persona, como dijiste que te iba a invitar a un amigo, pero bueno, qué suerte que no haya podido venir y yo esté por acá. Po. No, Vamos a conversar hartas cosas de experiencia digital, de todo eso, trayectoria, trabajo juntos, Mauricio. Así se te olvida. somos amigos de todas formas. Ahora, la mayoría de las personas que vienen acá partimos siendo amigos, otras veces comenzamos una amistad desde este espacio de conversación porque nos permite conocernos y nos permite que la audiencia de Experiencia Tech pueda tener en primera persona la visión de aquellos que están participando y contribuyendo a hacer transformaciones en los ámbitos que se están moviendo. Sí, yo creo que es bien importante eso de compartir experiencia hoy en día, porque la gente que trabaja en el mundo digital y en el mundo de la experiencia en líneas generales no tiene espacios para venir a compartir ese tipo de conocimiento, y creo que esto es una súper buena instancia para hacerlo. Súper, muchas gracias por estar aquí, Dani. Dani, partamos. Yo te conozco, la audiencia no necesariamente. Cuéntanos, ¿quién es Daniel Rabanal? ¿Qué viaje ha tenido? ¿Cómo llegaste a estar surfeando esta ola de experiencia y temas digitales? Mira, llevo hartos años trabajando en el mundo digital. Yo te diría que partí desde la universidad, en la época del boom de las .com. Perfecto. Sí. En esa época, junto con un amigo / socio, creamos una agencia digital. ¿Ya? Empezamos a hacer sitios web para empresas, para el sector público-privado, y estuvimos en ese menester, yo te diría, 4 o 5 años, más o menos. Luego yo vendí mi participación en la agencia y me fui a trabajar a la empresa privada. Llegué a Movistar hacia el año 2006, más o menos, 2006-2007. Ajá. Y me hice cargo de todos los contenidos digitales de la compañía. Tomé el telefónicachile.cl en esa época, después nos tocó afrontar la fusión de marca con Movistar. Sí. Un trabajo que recuerdo con mucho cariño. Muy, muy terrible. Las primeras transformaciones digitales del país, así que fue harto trabajo. Luego me fui a trabajar a la industria de las AFP, ahí en las entrañas de la bestia. Sí, claro. Construyendo el sitio público y privado de la AFP Modelo. Ajá. Las redes sociales, todos los puntos de contacto digitales de la compañía los tenía con mi equipo. Luego me fui a Entel, donde nos conocimos, Mauricio, ahí como consultor digital y más tarde como jefe de experiencia digital y contenidos también de Entel. Lo recuerdo. Me fui también después de eso a Sodimac. Estuve trabajando ahí, tenía un cargo regional, trabajaba con un equipo que contaba con personas en Colombia, en Argentina, en México, en todos los países donde Sodimac tiene operación. Y veíamos ahí directamente toda la estrategia de inbound marketing, es decir, toda la estrategia de contenido, el SEO, el SEM, todas esas cosas. Y bueno, y después, lo más reciente en realidad, fue mi paso por Sodexo, hoy Plaxi, como gerente de estrategia digital de la compañía, donde tenía todos los assets digitales en mi equipo, la evolución de las aplicaciones, qué sé yo, todas esas cosas. Y hoy día en realidad estoy trabajando como consultor digital independiente. Ese ha sido más o menos mi recorrido. Tremendo recorrido, ¿eh? Porque
muy corporativo, iniciando proyectos propios, pero además en los momentos claves de transformación de algunas compañías. O sea, haber estado en ese momento en la transición telefónica a Movistar. No, fue un monstruo gigantesco porque no solo se trata de cómo tú haces convivir distintos assets digitales, distintas tecnologías, legados, qué sé yo, todas esas cosas, sino también la cultura de las compañías, porque no es menor. Muchas compañías, en mi experiencia, se preocupan mucho de poner un título grande a elementos como transformación digital, como no sé, modernización de sistemas y todas esas cosas, pero hay un trabajo previo que muchas veces no se considera y que tiene que ver con la cultura compañía, cómo esa debe estar orientada hacia el usuario final, todas esas cosas, temas que se han puesto en boga, yo te diría así con fuerza recién en los últimos 10 años, ¿no? Antes de eso, el cliente era algo importante, pero solo por las tasas de churn, de desinstalaciones efectivas, las tasas de fuga, qué sé yo, todas esas cosas, pero hoy día se entiende que la experiencia es el eje central de esta relación de largo plazo con la empresa. Seguro, hoy día es súper fácil, somos todos generales, pero en su momento hubo que combatir con todos estos problemas que no te permitían traer al cliente al centro de tus conversaciones. ¿Cuáles son los principales atributos o palancas que tuviste que movilizar para que eso sucediera? Bueno, lo primero es instalar la experiencia como un elemento catalizador de conversión. Ajá. ¿Ya? Si tú te fijas o das un vistazo hacia las web más antiguas que tú puedes encontrar dando vuelta ahí en la webósfera, tú ves que en realidad eran sitios web muchas veces diseñados desde el área técnica, ¿cachai? Sí. Entonces tú te encontrabas con elementos de navegación, flujos de navegación que no llevaban a ninguna parte, un montón de estructuras que solo entendía quien lo había desarrollado, y eso generaba un montón de insatisfacción en el cliente que terminaba haciendo que abandonara esta relación con la empresa, ¿cierto? Se cambiara a otra, pero estaba en un pimponeo eterno porque la experiencia, en este caso digital, no estaba abordada de manera apropiada. Una de las primeras cosas fue poner sobre la mesa qué impacto tenía eso sobre la empresa. Cuánto impactaba esa experiencia digital en la permanencia, en la retención de un cliente y de qué manera eso se podía traducir en nuevos negocios. Uh-huh. Así fue como empezaron, por ejemplo, elementos de cross-selling y de upselling dentro de los ambientes digitales, en donde tú, enfrentado al ambiente digital de esta compañía, eras tentado a través de ofertas o a través de upgrades o de lo que fuera para poder incrementar tu relación comercial con ellos, ¿ya? Pero esto tenía que estar bien ejecutado. De otra manera, la experiencia terminaba siendo muy, 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 muy terrible y la recuperación de ese cliente en términos experienciales tomaba un año, 6 meses para que recién se le olvidara la mala experiencia que había tenido contigo. Una vez que eso estuvo reconocido, ¿cierto? Las empresas empezaron a formar áreas de experiencia de cliente, ¿ya? Primero se abocaron en este caso a lo presencial, ¿cierto? Le dieron harta importancia a lo que pasaba en sucursales y poco a poco, y también en virtud de cómo se maneja el tema de la inversión, ¿cierto? Dentro de las compañías, fue abriéndose espacio el mundo digital porque resultaba ser un canal muy barato y también con un porcentaje de efectividad muy alto, ¿cierto? Se le dio mucha potencia al email marketing, en su momento sigue siendo un canal muy, 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 muy importante en términos de conversión, de captación, y con el tiempo también llegó este mundo que se llama redes sociales, y eso cambió en realidad totalmente el relacionamiento entre las personas o los usuarios, los clientes, como tú le quieras llamar, con las compañías, porque pasó este diálogo de ser unidireccional, en donde la empresa te hablaba y el usuario no tenía forma de responderte, a no ser que te llamara por teléfono, en cuyo caso ese punto de contacto quedaba en el anonimato, Claro. a un espacio donde tú podías compartir ideas, podías compartir tus reclamos, tus sentimientos, ¿cierto? Todas esas cosas. Y las empresas se vieron súper impactadas en un primer momento porque encontraban que era una choreza tener redes sociales, pero no estaban preparadas para tenerlas. Sí, como que hay que Entonces, tenerlas porque sí, porque exacto, es tendencia. porque Pero es un nice to have, exacto. pero no entendían el impacto real que esto iba a tener dentro del negocio. Ahí se dieron las primeras funas Sí. que conocemos acá en el país por la calidad de los servicios, todas esas cosas.
Y hoy en día es uno de los canales que más ocupan las compañías para estas cosas, ¿cachai? Para establecer, sobre todo, parámetros de cercanía con la audiencia, ¿cierto? Sí. Para poder entender de mejor forma qué es lo que les duele, qué es lo que les gusta, y tener un entendimiento en el 360, ojalá, de cuáles son sus necesidades y ver de qué manera empalman con los objetivos de negocio. ¿Cuánta flexibilidad debe tener un equipo de desarrollo digital para poder estar actualizando sus plataformas en función de que los usuarios interactuamos con otros? Yo veo el nivel de actualización que pueden tener mis redes sociales y luego voy a mi empresa que me provee servicios y puedo encontrar que su sitio web es de los 80, evidentemente no es de los 80, pero está muy pasada de moda respecto a lo que estoy viendo. Entonces, te obliga a tener un equipo súper capaz de movilizarse rápidamente, activarse y ser flexible respecto a los desarrollos que estás construyendo. Sí, es bien importante lo que tú señalas, Mauricio, porque antes las personas comparaban servicios. Ajá. No sé, si te vas al mundo de las telecomunicaciones, la estabilidad de la red, conectividad, qué sé yo, todas esas cosas, pero hoy día el usuario lo que compara son experiencias. Y en ese sentido no te va a comparar solo con la competencia, sino que te va a comparar con otras experiencias digitales con las cuales se enfrenta día a día. Por ejemplo, no sé, una persona que tiene una app de retail, ¿cierto? Va a buscar una experiencia tan o cuanto más satisfactoria que la que tiene, por ejemplo, con las aplicaciones de streaming. Seguro. Y esa componente hoy día todavía las compañías la están trabajando. Yo siento que está bastante en ciernes por el momento. Sí, hay varios puntos que son súper interesantes. El primero, que este mundo es un mundo de conversión también, y hay que pensarlo de esa forma, que es un mundo para generar un engagement distinto con los clientes que tienes, pero además es un mundo muy desafiante porque nosotros como usuarios, efectivamente, ya no te comparo con el servicio, te comparo con el mejor prestador de servicio en otra industria. Te vuelvo a comparar tu plataforma digital y te pido y exijo que funcione de la misma manera, porque si no, lo que estás haciendo es traspasarme a mí como usuario todo el esfuerzo en resolver algo. Exacto, y las compañías durante mucho tiempo se han equivocado en la forma en que enfrentan ese tipo de desafíos, sobre todo desde la perspectiva digital. Porque durante muchos años lo que se hizo fue mirar números, ¿cierto? Mirar números de conversión, de pérdida de clientes, retención, Sí. qué sé yo, todos los números que impactan en el EBITDA, pero con una mirada muy desde adentro, muy mirándose el ombligo, creyendo que en verdad la solución a esos problemas venía desde adentro y sin la integración, en este caso, del usuario final. Seguro. Entonces, esa incorporación es también reciente. Si tú te fijas, las empresas hoy día, antes de lanzar productos, están súper preocupadas de ver cuál va a ser el impacto real. Va de la mano, en este caso, la proyección numérica con cómo esto va a generar una relación de más largo plazo con el usuario. Lo integran en ese proceso. Hay elementos de codiseño, ¿cierto? Hay mucho testeo de usuario. Y eso es precisamente lo que yo siento que las empresas deben hacer hoy día si quieren conectar de mejor forma con estos usuarios. Es salir a la calle, Sí, preguntar, testear, fallar temprano y barato, como dicen todas estas metodologías ágiles, tal cual. para poder empalmar de mejor forma esta necesidad de tener una buena experiencia con la necesidad que tiene toda empresa, que es generar utilidad. Seguro. Hay que descubrir cuál es la contribución a EBITDA o un correcto VPN de los proyectos que va a testear para validar dos cosas. Primero, que contribuya al negocio. Segundo, que tenga validez de cara al cliente final con el que lo va a estar iterando. Son dos atributos que en general los comento en mis clases. A mis alumnos les digo, oye, ¿lo probaste? ¿Lo validaste con cliente? ¿Saliste a la calle? Exacto. Chicos, si me están viendo, no olviden eso. Validen con clientes. Siempre va a ser mucho más relevante. No, y ahí, perdona que Dale. te aporte también un pedacito, pero el cliente, lo que yo recomiendo es que no sea solo alguien que ya es parte de la compañía, ¿cachai? Porque tiene el sesgo de, para bien y para mal, de cómo se comporta o cuál es la relación. Ahí lo mejor que puedes hacer es salir a probar tu prototipo, tu funcionalidad o lo que sea que estés desarrollando en calle. Sí. En calle, aleatoriamente, probar, no sé, 5 o 10 testeos, ver cuáles son las oportunidades de mejora, pivotear, salir nuevamente a testear, hasta que tu prototipo tenga un porcentaje de eficiencia razonable para ser lanzado.
Tal cual, o sea, varias pruebas de test para ir variando concreto. Efectivamente, no es con tu cliente favorito, es como testear con tu mamá, con tu abuelita. Hay que salir a la calle y testear con un test ácido real. Sí, no, y además se da también mucho que las empresas muchas veces se enamoran de su idea. Sí. Entonces, no, esto en realidad no funciona porque la gente no está No sabe en realidad. Claro, o también se da mucho el caso en que se ve una experiencia que, no sé, a un alto ejecutivo le gusta y pretende replicarla, pero en realidad cuando se está desarrollando en esa empresa, la otra la está dando de baja porque no resultó. ¿Cachai? Entonces, lo mejor que podía hacer es, y esto no hay que ser bien majadero, es salir a conocer cómo ese desarrollo se va a relacionar de manera directa con quien lo ocupe finalmente. Seguro, o sea, una propuesta de valor clarita que permita identificar un atributo que lo está resolviendo correctamente y luego pasito a pasito ir avanzando, porque si te quieres comer toda esta torta de una vez es imposible. Claro, y lo otro interesante en esto es que muchas veces, Mauricio, y tú también lo debes haber contemplado, que tú sales a probar una hipótesis y en realidad vuelves con un bolsón de otras cosas que no habías visto. Tal cual. Y eso permite que muchas veces se desarrollen ideas de negocio, se desarrollen funcionalidades, qué sé yo, que vayan más en línea con esta expectativa clara que tienen los usuarios finales. Seguro. Dani, en nuestra audiencia hay muchos emprendedores, chicos que están comenzando sus procesos y están viendo que el mundo digital efectivamente es un camino, se ven rodeados de... Es el camino probablemente. Probablemente, ¿cierto? Se ven rodeados de modelos que están aplicándose desde los hiperescalares. ¿Cuál podría ser tu recomendación para estos nuevos emprendedores de cómo diseñar, en qué cosas fijarse? Ya sabemos que tienes que validar con el cliente. ¿En qué otros elementos de diseño, de gráfica, de construcción o de arquitectura debiesen preocuparse también para que su solución sea tan atractiva como ellos lo están pensando? Sí, mira, en esto de enamorarse de las ideas no solo le pasa a las grandes corporaciones, también nos pasa a los más chicos, a los emprendedores. Muchas veces sentimos que la idea no la va a sacar del estadio. Sí. Y esta primera validación de la que hablamos, es súper relevante. Pues. Y lo otro es la falta de condición profesional muchas veces en ese análisis. ¿Ya? Yo cuando veo emprendedores que están empezando con esto, con sus negocios, lo primero que les pregunto es acerca del caso de negocio. Ajá. Y yo te diría que, no sé, el 80-90% no tiene un caso de negocio. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene armada su perspectiva de crecimiento, su curva de estabilización, qué sé yo, cuándo empiezas a ganar plata y no perderla, cuáles son los parámetros con los que vas a contar para pivotear si es que las soluciones que estás ofreciendo no son las apropiadas. Entonces, ese carácter todavía un poco amateur, yo creo que conspira para que muchas empresas se caigan tempranamente en este valle de la muerte, que se denomina al primer tiempo en que empiezan a fallar estas compañías chiquititas. De otra forma, o en otro sentido también, yo creo que es súper relevante que las compañías ocupen la tecnología actual para poder validar un montón de cosas. ¿Vale? Si tú te fijas hoy día, hay muchas inteligencias artificiales que te resuelven una cantidad de problemas así, pero tremendas, porque ¿cachai? Tú con un buen prompt, con una buena descripción de lo que quieres hacer, te pueden entregar incluso un plan de negocio completo. Sí. Sin duda, a eso todavía le falta madurar. Ya lo que la inteligencia artificial hoy día nos están entregando son herramientas que facilitan, si se quiere, la obra gruesa. Pero todo el resto tiene que ser validado de manera directa también con tus audiencias finales. Y en eso todavía yo siento que los emprendedores estamos al debe. Claro, pero es un camino por recorrer. Yo comparto la tesis de que para eso la inteligencia artificial nos debiese acompañar en este proceso para ir validando y construyendo formas mucho más sensatas y rápidas. Exacto. Que me permitan iterar rápidamente. Tener este músculo y esta flexibilidad para iterar, necesariamente requiero competencias y capacidades para poder hacerlo de una manera eficiente. Sí, y otra cosa que pasa mucho es que hay un time to market que es muy bajo, ¿ya? Porque al estar enamorado de esta idea, incluso teniéndola validada, muchas veces el emprendedor quiere salir con su producto al 100%. Ajá. Y en realidad lo primero que tienes que hacer es salir con un MVP, ¿cierto? Un producto mínimo viable y empezar a ver cómo eso ya te empieza a generar soluciones a los problemas que tienes planteado en esta interacción. Entonces ahí empezar desde chiquitito para después ir creciendo como corresponde.
Sí, y yo le agregaría, si me permite, yo le agregaría que sean cosas simples. Simples y fáciles. Porque hay que ponerse en la situación del cliente, porque que no scrollee tanto, que no haga 100 clics, que encuentre las cosas de manera simple. ¿Viste la solución ahora que lanzó Google que te permite probarte ropa Sí, virtualmente? sí. Ya existían Ya otros existía, modelos, claro, sí. pero claro, ahí vienen los wow y probablemente lo hizo más simple, ¿no? Así es, pues, y así con un montón de cosas, ¿cachai? De hecho, desde la academia hay algunas personas que postulan que con el tiempo lo que vamos a tener es una UX invisible, ¿ya? En donde las interacciones estén dadas por parámetros de otro tipo, ¿cachai? Como la interacción de voz Sí. o simplemente el ingreso de una comunicación textual, pero las interfaces como tal no van a existir. Yo creo que es un poco precipitado para adelantarlo todavía, pero no sería descabellado enfrentarnos a esta reconfiguración de los parámetros de atención, ya con estructuras digitales en este caso, que generen una emulación cada vez más cercana a cómo lo haría una persona contigo. Sí. Y claro, ahí está, ni siquiera está el futuro, ahí está el presente. Seguro, o sea, están diseñando, yo ya he visto varios prototipos, casi como el modelo de Jarvis, esto que le hablas a un Así es. imaginario y te responde y te resuelve, ¿eh? Así es. Why not? Es como un No, y con un porcentaje de acierto altísimo. Si tú vas a revisar los primeros casos de este tipo de inteligencia, no sé, con IBM Watson, cuando lo montaron sobre este programa de medicina, ¿Sí? ¿cierto? Tuvo un porcentaje de acierto de más de un 90% en el diagnóstico, ya a partir de los inputs que le entregaba en este caso el paciente. Y un médico común y corriente, la media está en el 82-83%. Entonces, las posibilidades que esto abre son verdaderamente grandes. Y ahí hay un tema, porque mucha gente, desde el mundo digital, ve como una amenaza la inteligencia artificial. Y yo creo que no es una amenaza, yo creo que es una herramienta que nos va a permitir trabajar de mejor forma y sobre todo enfocarnos en esto que, como comenzamos hablando al principio de este podcast, que tiene que ver con cómo generamos una relación de largo plazo con ese usuario y cómo esa experiencia es recomendable, ¿ya? Eso. Sí, hay casos de uso que yo creo que son súper notables. Yo el otro día veía una publicación donde un médico explicaba cómo él, en su entrenamiento de 20 años, lograba ahora ver una imagen, una radiografía o una imagen de pulmones y poder decir, luego de sus 20 años, sí, mira, presenta características de este tipo de enfermedad y lo más probable es que sea este tipo de enfermedades. Pero hoy una inteligencia artificial lo hace en segundos. Entonces, claro, la velocidad y la oportunidad está increíble, pero hay otro tema. Es que ese médico tardó 20 años en base a errores. Ese error y aprendizaje se equivocó en algún diagnóstico para aprender que el diagnóstico era el correcto. Entonces, hay oportunidades donde la inteligencia artificial y la tecnología nos facilitan la vida, sinceramente, y en una velocidad que necesitamos. Y hay otros ámbitos donde efectivamente hay que ir a hacer un doble clic para ver cómo generamos esta armonía correcta entre el desarrollo de la humanidad y la tecnología necesaria para que esto suceda. Sí, y ahí yo creo que las grandes corporaciones tienen un doble desafío, porque si por una parte tienes la capa de usuario digital, ¿cierto? Con la que tienes que trabajar, ya todo lo que hemos hablado en estos minutos, ¿cierto? Pero hay otra pega que hoy día las organizaciones no están haciendo de manera profunda, que tiene que ver con la renovación de sus back offices. Entonces muchas veces tú te enfrentas a tener una interfaz o una solución que es espectacular, pero no tienes el soporte para levantarla. Entonces son dos cosas que hoy día tienen que convivir y que de alguna manera no lo están haciendo. Te va. Oye, Dani, estamos como en la fase más terminal de esta entrevista, pero me gustaría que, dada la experiencia que tienes tú y el momento que estás viviendo de emprendimiento, pudiese darnos 3 tips, 4 tips para nuestra audiencia que está en la misma situación, emprendiendo, construyendo sus nuevos canales digitales, sus plataformas de e-commerce, o no lo sé, en lo que puedan estar. ¿Qué aconsejarías tú en una visión desde la experiencia del cliente, la gestión del negocio e incluso de los modelos de transformación digital que has logrado vivir? Mira, en realidad esto no es inventar la pólvora, es bien de manual y hay al menos 3 cosas que deben ser fundamentales a la hora de emprender. Lo primero es ver si tu solución en realidad va a tener mercado. Sí. Si la solución que estás ofreciendo satisface alguna necesidad y esta necesidad o este desarrollo es escalable.
porque, no sé, pues podéis pensar que una panadería es un buen negocio y efectivamente es un buen negocio, pero no es un negocio escalable, ¿se fija? Entonces, hoy día no hay que pensar, segundo, no hay que pensar solo en local, sobre todo en los negocios digitales, porque, no sé, tú te vayas a descargar una app que te ayude, no sé, a entender mejor la ciencia, y esta app fue construida en la India, ¿cachai? Sí. Entonces, esas fronteras desaparecieron y por lo tanto nosotros también tenemos que saber botarlas. Y lo tercero es lo que te decía hace un rato de cómo modelar esta estructura de negocio, cómo darle esa cuota de profesionalismo a la estructura base de tu emprendimiento. Hoy día yo siento que las empresas todavía están al debe en esa particularidad, y creo que buena parte del éxito va a estar basada en establecer bien esos cimientos para que puedan construir de ahí hacia arriba de manera eficiente. Súper, Dani, muchas gracias por estar acá. Yo creo que debiésemos repetir un capítulo para tener una conversación ya más de lo humano y las transformaciones digitales, cómo están afectando los parámetros de la sociedad y el rol de las personas en ese cambio. Encantado, Mauricio. Tú sabes que yo estoy acá para conversar de lo que sea pertinente. Excelente. Y a los amigos y amigas de Experiencia Tech, ahí tuvieron 3 grandes consejos de Daniel Rabanal. Esta conversación está súper entretenida y aquí hay ámbitos donde todos podemos estar contribuyendo. Lo primero, foco en el cliente, valida con él, construye tu modelo de negocio. No salgas, no te lances a la piscina sin nada. Elementos básicos, un buen modelo, identificado a tu cliente, un correcto arquetipo y, como nos enseña Daniel, construye tus plataformas digitales en función de tu negocio. Nos vemos. Experiencia Tech.